Este video va dirigido a los médicos que trabajan en los servicios de urgencias, quienes son pilares fundamentales en la obtención de componentes anatómicos con fines de trasplante. ¿Por qué los médicos de urgencias son pilares fundamentales en la obtención de componentes anatómicos? Porque se ha visto que a la hora que se realiza intubación y ventilación mecánica en un paciente única y exclusivamente con el fin de convertirlo en donantes, los médicos de urgencias ocupan el segundo lugar con un 17% de estas intubaciones. El primer lugar lo ocupan los médicos intensivistas con el 42%, el tercer lugar los neurocirujanos con el 15%. Esta estadística es de España, más o menos 40.000 pacientes se incluyeron en este estudio, en este caso en países que tienen sistemas de atención prehospitalarios muy estructurados. Los médicos que atienden en atención prehospitalaria realizan el 14% de estas intubaciones. Y no solamente se trata de la intubación, se trata de todo el soporte ventilatorio protector, el soporte vasoactivo, buscando proteger esos componentes anatómicos y buscando evidentemente que el paciente no haga parada cardíaca, que en un paciente neurocrítico pues está muy lábil hemodinámicamente y es muy probable que la haga, entonces hacer el soporte vasoactivo es clave. Hacer la nefroprotección, es decir, intentar proteger esos componentes anatómicos, el riñón, que es el órgano que más se dona y que más se trasplanta, proteger al corazón, intentando utilizar el soporte vasoactivo a las dosis mejor posibles, de tal forma que podamos proteger ese corazoncito y también pues proteger otros componentes anatómicos, como por ejemplo proteger el tejido corneal, cuidando pues los ojitos. ¿Por qué tan importantes los servicios de urgencias? Porque se ha visto que en los pacientes en los cuales se presenta daño cerebral catastrófico, más o menos el 40% de esos pacientes se les va a diagnosticar muerte encefálica en las siguientes 48 a 72 horas tras el evento inicial. Y la muerte encefálica, ¿por qué es tan importante? Porque los pacientes en muerte encefálica son quienes pueden ser donantes de componentes anatómicos de tipo órgano, corazón, riñón, pulmón. Entonces, en Colombia, de total de muertes que se presentan en una unidad de cuidado intensivo, más o menos el 2.5% se les ha podido diagnosticar muerte encefálica. En Estados Unidos es el 2% en adultos, el 5% en niños. En España el valor es mucho más alto, el 12.4%. ¿Por qué? Porque todos los pacientes neurocríticos son llevados a ventilación mecánica, son llevados a las unidades de cuidado intensivo para poder hacerles diagnóstico de muerte encefálica y para poder convertirlos en donantes. Entonces, de esto que sale, la tasa de donantes por millón, que en Colombia es del 19.2%, en Estados Unidos del 48.1% y en España del 52.6%. Los servicios de urgencias son muy importantes porque son los servicios a los cuales llega el trauma craneoencefálico severo, el evento cerebrovascular, la hemorragia subaracnoidea, el paciente con una hemorragia intracerebral. De esos pacientes, el trauma craneoencefálico severo con Glasgow de 3/15 va a progresar a muerte encefálica más o menos el 20 al 35% de estas personas y solamente va a sobrevivir del 10 al 20%. Entonces, seguramente, si pensamos en el manejo del paciente, el manejo podrá ser fútil, pero si pensamos en los componentes anatómicos y las personas que se pueden beneficiar de esos componentes anatómicos, el manejo va a ser muy importante. En hemorragia subaracnoidea Juniges 5, el 30 al 50% van a progresar a muerte encefálica y solo el 15 al 25% van a sobrevivir. Y en una hemorragia intracerebral con ICH mayor o igual a 5, el 30 al 55% van a progresar a muerte encefálica y solamente el 10 al 20% van a sobrevivir. Estos pacientes que están en este porcentaje de progresión a muerte encefálica son quienes en Colombia se van a poder volver donantes de órganos. ¿Y qué pasa con este montón de pacientes?
que tienen eventos catastróficos del sistema nervioso central. Con datos del 2024 en Colombia tuvimos 386 donantes, por eso uno solo de estos pacientes es muy importante. La mayoría, personas de 18 a 30 años, estos donantes en estas edades pueden donar todo, son excelentes, corazón, pulmones, hígado, riñones. Dada la dificultad en obtener donantes, se ha ampliado y cada vez se amplía más la edad en los cuales podemos convertir a las personas en donantes. Se llaman donantes de criterios ampliados. Incluso si ven en la estadística colombiana, se han tomado personas incluso que van desde los 71 hasta los 80 años. Sin embargo, pues en estos donantes hay que tener en cuenta muy bien sus antecedentes, catalogar los riesgos, pero de aquí lo que tenemos que ver es la importancia de un solo paciente neurocrítico que nosotros podamos convertir en donante. Si comparamos el 386 de los donantes totales que hubo en el año 2024, comparado con la lista de espera de órganos que había para la misma fecha 2024, para riñones 2.128 hombres, 1.778 mujeres, de ahí después hígado, pulmones, riñón, páncreas, corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, riñón, corazón. Todas estas personas están en lista de espera. Hay trasplantes excelentes, por ejemplo, el trasplante riñón-páncreas, en el cual una persona con diabetes tipo 1 usted le va a solucionar su enfermedad de base y la complicación, la enfermedad renal a la cual su enfermedad la llevó. Entonces existen múltiples escenarios en los cuales las personas, pues con eventos catastróficos del sistema nervioso central, pueden llegar a ser intubados, a recibir ventilación mecánica. Para el caso de los servicios de urgencias, pues son pacientes por fuera de la UCI que se presenta ese escenario y que una persona podría decidir es fútil, no lo voy a intubar, tiene Glasgow de 3, no tiene ninguna oportunidad de vida, pero existe la ventilación, la intubación y la ventilación mecánica no terapéutica. Es la que hago en ese paciente que sé que seguramente no va a sobrevivir, pero que puedo terminar convirtiendo en donante. En Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos un centro regulador de trasplantes, tenemos la ley 1805 de 2016, que es una ley de presunción legal de la donación, presume que de buena voluntad todos los colombianos nos consideramos donantes. Con los reportes de pacientes neurocríticos nosotros solicitamos este documento en el cual nos dicen que la persona o no registra oposición a la donación o al contrario está registrada para no donar. En el caso suspenderíamos todo proceso y hay personas que se han registrado para donar. En el caso pues se daría continuidad al proceso. Estas son consideraciones económicas que bueno, no es una cosa científica, pero sí es una cosa muy importante. Nos demuestra para el caso de trasplante renal, que es pues el órgano que más se trasplanta, cómo en los sistemas de salud de múltiples países se demuestra que en el primer año, evidentemente, el trasplante pues cuesta mucho más dinero, pero entre el 1 año y los 2 años siempre el trasplante va a ser mucho más barato. Y hay que tener en cuenta que a partir de ahí siempre los costos van a ser menores comparados con la hemodiálisis y con la diálisis peritoneal, y hay que tener en cuenta que un riñón podría durar en una persona incluso hasta 20 años, entonces van a ser 19 años que los sistemas de salud, como el sistema de salud de nosotros de Colombia, que es un sistema de salud público, va a estar ahorrando dinero, y este es el momento en el cual se presenta el punto de equilibrio después del trasplante comparado con la hemodiálisis y con la diálisis peritoneal, que está más o menos entre el 1 y 2 años. Esto solamente en los gastos del sistema de salud, sin contar con que la persona pueda recuperar su trabajo, pueda recuperar su movilidad, pueda volver a hacer ejercicio. Hay personas que incluso tienen hijos después de